Bueno, bueno, genial, dale. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a... Confírmeme cuando se vea. Ahí se ve. ¿Se ve? Bueno, para que tengo que subir una cosa. Profe, le digo algo antes de que me olvide. Me avisó Flor Cueliar que le diga que recién salió del trabajo, que está en microcentro, que hay un re quilombo, así que seguramente va a llegar tarde. Para el Bueno, segundo ID, capaz que llegue. listo, no hay problema. Sí, sé que estuvo complicada la capital hoy. Sí, dice que está todo cortado en todos Sí, lados. es una de las cuestiones por la que me puse contento de que hoy por hoy sea por Zoom, porque también cruzarme zona sur e ir a capital hoy hubiera sido preocupante. Bueno, pero siempre me pasa lo mismo. No sé por qué se me va para el final. Bueno, vamos a empezar con entrenamiento funcional. Antes de comenzar, yo les quiero aclarar algo. ¿Sí? Como decía Martin Luther King, les vengo a proponer un sueño. Yo tuve un sueño. El tema del entrenamiento funcional, yo no lo voy a abordar desde una mirada sesgada y absolutista. ¿Sí? Yo lo voy a abarcar desde un aspecto holístico, desde un aspecto mucho más amplio. ¿Sí? Me voy a ir solamente del fundamentalismo del entrenamiento funcional y les voy a dar una visión un poco más que se pueda adaptar al entrenamiento cotidiano que hacemos nosotros. ¿Sí? Sí, obviamente desde lo conceptual yo voy a plantear todos los fundamentos que rigen el entrenamiento funcional y demás. Eso obviamente que es así, pero desde lo práctico, desde lo empírico, no me voy a quedar solamente arraigado en las definiciones del entrenamiento funcional, sino voy a aportar eh, una interconexión en relación a otras dinámicas de entrenamiento que me parece que aportan mucho más y no hay una mirada muy demasiado comprimida en relación al campo del entrenamiento. Es decir, eh, si yo me quedara solamente en lo que ronda en el entrenamiento funcional, nos estaríamos perdiendo un montón de disparadores que son nutridos por un cúmulo muy grande de eh, situaciones de entrenamiento que no se incorporarían desde, digamos, eh, un purista o una persona demasiado purista en el entrenamiento funcional. Lo aclaro antes de empezar. ¿Quedó claro? Profe, ¿cómo va? Sí, se va. ¿Cómo va? Bien. Lo va a llevar más a lo multilateral como Ramón Heredia Alvar. Lo voy a llevar un poquito más a lo... sí, no sé si a lo multilateral específicamente, pero sí no me voy a quedar en aspectos como tips que quedan ahí. ¿Se entiende? Lo que vos dijiste, sí, sí, te digo que sí, pero sí y más cosas. ¿Se Sí, sí, entiende? pero no tan cuadrado. Bueno, no quería decir esa palabra, pero Sí, no tan acotado, digamos. claro, sí, sí, está bien, perfecto. Está bueno, está bueno, está bueno. Porque si no, van a
saber los tips, y ahí dentro del entrenamiento hay un montón de cuestiones que no sé si se las voy a resolver, pero seguramente vamos a abrir puertas que ustedes van a ir a buscar las respuestas, ¿sí? Que no van a terminar nunca de tener puertas abiertas. Bueno, igualmente hoy, obviamente, voy a hacer un ingreso desde cuestiones bien específicas, ¿sí? Desde terminologías de autores que rigen principalmente el entrenamiento funcional. Así que bueno, vamos a comenzar. Pero quería hacer esa introducción. Esto para el entrenamiento funcional, para el entrenamiento no funcional, para el entrenamiento, pónganle el nombre que quieran, para una sesión, para un ciclo plurianual, para un trabajo que dure 3 meses, para un trabajo que dure 6 meses, para una pretemporada, para un grupo que ustedes tienen que hacer una suplencia. Es clave. Y esto es conceptual. Nosotros tenemos que entrenar con un propósito, para un propósito. Ese tiene que ser nuestro norte, ¿sí? Un propósito, un objetivo. Ese objetivo puede ser o no establecido de manera unilateral por el entrenador, por el preparador físico o la preparadora física, por el atleta, por la persona que no es atleta pero que se quiere empezar a mover, por los dos, por la interacción de esa persona y uno, ¿sí? Pero tiene que haber un propósito, ¿sí? Tiene que haber algo que regule el entrenamiento. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer un mes entrenando con una persona y no tener un objetivo, y no tener un propósito. Los propósitos pueden ser miles, variados, no hay un solo propósito. Piensen ustedes que los propósitos pueden ir desde la preparación de un Juego Olímpico hasta la lucha contra el sedentarismo, ¿sí? O la lucha contra el estrés, o una persona que quiere empezar a moverse porque quiere recrearse un poco la mente. ¿Se entiende? Ese propósito, nosotros podemos establecer entrenamientos, planes, sesiones, macrociclos, desde la nada o con un norte. Entonces, yo les propongo que ustedes siempre trabajen con un propósito. En el entrenamiento funcional, y esto sí, siempre va a ser el entrenamiento con un propósito. Vamos a trabajar con un propósito determinado. Acá plantea de entrenar para el deporte, pero yo lo dejé porque respeto lo que plantea Michael Boyle, pero obviamente que nosotros no vamos a trabajar solamente con deportistas. Nuestro campo de entrenamiento va a ser deportistas, no deportistas, sedentarios, sedentarias, personas con una calidad motriz muy pobre, con una alfabetización motora
mediocre. Entonces, no solamente va a estar vinculado al entrenamiento con un atleta con la Peque Pareto, ¿sí? Ojalá nos toque entrenar a la clon de la Peque Pareto. Bueno, va a ser más fácil, pero nuestra tarea va a ser más difícil. ¿Se entiende? Entrenar con una persona que, con una directora de una escuela que está 8 horas sentada, es mucho más difícil desde términos de las capacidades físicas que entrenar a un atleta de alto rendimiento. El riesgo de lesión, el riesgo de desmotivación, el riesgo de hartazgo, llámenlo como quieran, la tolerancia al dolor, la tolerancia a los entrenamientos duros, va a ser mucho más difícil con una persona que es cercana al sedentarismo que con una persona que mete más de 20 horas semanales entrenando. ¿Se entiende? El origen del entrenamiento funcional o la idea del entrenamiento funcional viene de la medicina del deporte y de la rehabilitación. ¿Sí? Entonces, los primeros precursores del campo del entrenamiento funcional tomaron la idea de que los ejercicios empleados para devolver la salud a un deportista podrían ser también los mejores ejercicios para mantenerla y mejorarla. Profe, Fede, ¿vos me estás diciendo que el entrenamiento funcional, vamos a hablar de rehabilitación? No, para nada. Lo que estamos hablando es que el campo, la historia del entrenamiento funcional se vincula, ¿sí?, con la idea y el mundo de la rehabilitación y de la medicina deportiva. Entonces vamos a usar términos específicos, ¿sí? Términos generales, ¿sí?, como una amalgama que va a ingresar en el mundo del entrenamiento funcional. Vamos a hablar tanto de términos específicos como generales. Michael Boyle, en un libro que ustedes van a tener que leer, uno de los tantos libros que van a tener que leer en relación al entrenamiento funcional, no van a tener que leer muchos libros de entrenamiento funcional. 3 van a tener que leerlos, que son como los pilares, no mucho más. Sí, hay más, pero bueno, no mucho más. Todavía no sé cuáles les voy a decir que lean. Dije 3 o 4, pero hay rondando 6 libros interesantes, que en realidad estaría bueno que lean todos, pero muchos son muy parecidos entre sí. Michael Boyle plantea que la mayoría de los deportes tienen muchísimas más similitudes que diferencias. Los deportes son mucho más parecidos entre sí que diferentes. Obviamente que hay deportes que se relacionan familiarmente, ¿sí? No me van a vincular. En este caso, ¿sí?, deportes antagónicos. ¿Ok? Pero hay familias de deportes que tienen muchas más similitudes entre sí que diferencias. Acciones como frenos, aceleraciones, desaceleraciones, saltos, cambio de dirección, desplazamientos, sprint, son destrezas generales que se dan en una amplia gama de deportes. Obviamente que estas características, estos patrones generales, después van a tener
la lógica propia de la estructuración de identidad que tiene el deporte, ¿sí? En relación al campo, al terreno del campo de juego, a la al espacio del campo de juego, a la cantidad de jugadores, a los aspectos reglamentarios, a la utilización o no de un balón, a la utilización, o sea, al uso compartido o no del espacio con el rival. ¿Se entiende? Hay un montón de cuestiones que van haciendo específicas a estas acciones que son generales. Pero Michael Boyle plantea en un razonamiento bastante correcto, por lo menos para mí, que dice que estas acciones se repiten en una amplia gama de deportes. Entonces, él dice, no jodamos, rápido es rápido. Independientemente de que si estamos entrenando a un jugador, por ejemplo, de fútbol sala que de hockey. Entonces, el entrenamiento de la velocidad es similar en todos los deportes. Plantea Michael Boyle. No estoy planteando yo, lo está planteando Michael Boyle, ¿eh? Ojo, no se enoje. Pero más desde lo conceptual, pensemos nosotros. Más desde estas acciones, desde estos patrones, ¿sí? Ahí plantean que se han llevado a cabo programas similares o muy parecidos de entrenamientos, por ejemplo, de distinta, por ejemplo, de zona media, de ganadores de Juegos del Oro Olímpico, tanto de judo como de hockey sobre hielo. Yo les dejo un par de videos que vinculan los entrenamientos. No van a encontrar, en estos videos no van a encontrar nada totalmente novedoso ni totalmente rupturista. Sí van a encontrar algunos videos que van vinculando a ejercicios, ¿sí? Y dinámicas que se utilizan mucho en el entrenamiento funcional. Y acá vamos con un ida y vuelta que les había dicho de antemano. ¡Epa! Se me fue. Se volvió loca. Un ida y vuelta que les había dicho que vamos a tener todos los miércoles. Ahí me van a escribir en el chat, me van a ir respondiendo esta pregunta. ¿Cuántos deportes se juegan sentados? Empiecen a escribir en el chat los deportes que consideren ustedes que se juegan sentados. Por lo menos 5 o 6 ejemplos. Remo, bien. Más. Ciclismo, dale. Fórmula 1, automovilismo. Bien, dale. Sí, sí, obvio. Automovilismo, equitación. ¿Alguna chica, por favor? Dale. Ajedrez, sí, obvio. Ajedrez. Bueno, entonces, Michael Boyle plantea que salvo estos deportes que se juegan sentados, no tendría mucha lógica entrenar los demás deportes de manera sentada. ¿Sí? Esto, obviamente, desde lo general. Estamos hablando de lo general. Y si vamos a afilar un poquito el lápiz, fíjense los deportes que ustedes escribieron, muchos de ellos no se relacionan entre sí. La Fórmula 1
se relaciona muy poco con el ajedrez, aunque los dos estén sentados. Entonces, desde el plano general, tenemos que ir haciendo, no sé si está bien dicho, haciendo un zoom, pero hacerlo cada vez más chico el zoom. No sé si el zoom está bien solamente para agrandar o para agrandar y achicar. Alguno que trabaje en óptica o en algo así, diga, confírmenme si el zoom puede ser hacia lo más microscópico, digamos. Entonces, bueno, esto. Solo unos pocos deportes como el remo, kayak, etcétera, se realizan desde una posición sentada. Esta situación no sería funcional entrenar músculos desde esta posición para la mayoría de los deportes. Y acá Michael Boyle plantea el entrenamiento de músculos a propósito, como hace el foco en esa palabra, porque después, obviamente, vamos a ir teniendo distintos disparadores. También se plantea desde el entrenamiento funcional, ¿cuántos deportes se juegan en un entorno rígido donde la estabilidad está proporcionada por fuerzas externas? La mayoría de los deportes se realizan en pista o en un campo de juego. La estabilidad la proporciona el deportista, no una fuente externa. Entonces, todos los dibujitos que estamos viendo arriba ya lo vamos a empezar a ver, no de reojo, pero vamos a empezar a entender que si hablamos desde el entrenamiento funcional, no lo estaríamos vinculando, ¿sí? Eso no significa que, Seba, eso, que bajaste. Sí, ahora después yo le voy a pasar al Drive que tengo con ustedes, yo les voy a pasar toda la bibliografía de entrenamiento funcional, ¿sí? Que está también este libro. Ese va a ser el libro de cabecera que van a tener que leer. Uno de los tantos, porque van a tener que leer bastante. Ya lo pueden ir bajando si quieren. Los compañeros y las compañeras lo pueden ir bajando, el que ahí les pasó Sebastián. Entonces, esto es como una de los primeros tiros, ¿sí? Tiros, ¿sí? Del entrenamiento funcional, que dice, la mayor parte de los sistemas de entrenamiento basados en máquinas no son por definición funcionales, porque la carga que debe levantar el deportista la estabiliza la máquina. Y acá, antes hablaba que era medio talibán, ahora no voy a hablar de esa palabra por todas las cosas que están pasando. Pero no se queden solamente en cuestiones teóricas desde una concepción del entrenamiento. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes tienen un grupo de entrenamiento y al lugar donde van o en su casa tienen alguna máquina de estas que Michael Boyle dice que no la usen y ustedes la quieren usar, o por qué les resuelve una estación de trabajo, o porque les resuelve ubicar espacialmente a un grupo, o porque un día quieren vender humo, o por esto, háganlo, háganlo. ¿Sí? Usemos todas las herramientas posibles. Usemos todo lo que tengamos a mano que nos haga tener clases lindas, clases dinámicas, clases motivantes, clases con un objetivo. ¿Sí? No nos quedemos. No, pero mirá, esto no es funcional
porque la estabilidad la genera la máquina. Bueno, está bien. Yo ya sé que no es funcional, pero dentro de un combo, yo estoy utilizando esta máquina para que estas dos chicas no se me queden sentadas. ¿Se entiende? Entonces, a eso es lo que voy. Que voy a romper un poco el vidrio de cierta característica rígida de ciertos paradigmas de entrenamiento. Yo les voy a proponer, bueno, tengan en cuenta que esto, desde la concepción teórica, no es funcional, pero si lo tienen y lo quieren usar, utilícenlo. Si lo quieren usar. No les estoy diciendo que los usen. ¿Quedó claro eso? Entonces, la mayor parte de los sistemas de entrenamiento basados en máquinas no son, por definición, funcionales, porque la carga que debe levantar el deportista la estabiliza la máquina. Entonces, otra pregunta que nos hacemos. ¿Cuántas veces actúa una articulación de manera aislada para realizar algún movimiento en cualquier deporte? Prácticamente ninguna. ¿Sí? No hay una articulación, ¿sí?, que actúe de manera aislada, que no esté comprometida con todas las cuestiones de contracciones que se dan en el cuerpo. Y esto sí va en la década de los 90, son todos jóvenes acá, ¿no? Pero bueno, después vamos a continuar, porque ahí estoy mirando que me quedan 7 minutos, entonces vamos a parar acá. Y nos encontramos y 40, así puedo bajar la clase. ¿Ok? Nada, nos encontramos, les iba a decir algo, pero se los digo después. Nos encontramos y 40. ¿Listo? Recording.
Entonces, aunque hagamos actualmente cualquier deporte, es establecido de que si hacemos cualquier acción aislada, por ejemplo, shooter, tiro, ¿sí? Hace 20, 25 años atrás había otra concepción en relación a entender cómo trabaja el cuerpo en relación a ese deporte. Una visión mucho más acotada, ¿sí? Nosotros actualmente sabemos que ese deporte, todo el cuerpo de manera holística está trabajando. Todo el cuerpo está trabajando. ¿Qué pasó? En la década de los 90, ¿sí? Esperen que quiero achicar acá. Acá. En la década de los 90, ninguno de ustedes creo que entrenaba en esa época, ¿sí? Algunos quizá estaban naciendo. Se entrenaba se entrenaba de manera aislada. Todos los entrenamientos eran muy parecidos a una concepción de entrenamiento planteado desde el fisicoculturismo, pero se entrenaba de manera aislada, los músculos de manera aislada, ¿sí? Y esto es uno de los tips, digamos, el primer tip que nos vamos a encontrar con el entrenamiento funcional, que esto sí, ya les sugiero que ya se lo anoten en algún lado, o en el celular, o en la carpeta. Es el primer concepto que vamos a plantear de entrenamiento funcional, por lo menos hoy, que el entrenamiento funcional procura centrarse lo más posible en movimientos multiarticulares. ¿Sí? Que tengan que incorporar grandes grupos musculares, ¿sí? No de manera aislada. ¿Sí? Entonces es el primer tip con el cual nos vamos a acercar al entrenamiento funcional. Nos vamos a centrar en movimientos multiarticulares. Los que ya hablaron algo, no hablen, por favor. Quien todavía no haya hablado nada, encierre el paréntesis con el que yo abrí de qué es lo que son movimientos multiarticulares. ¿A qué nos referimos con movimientos multiarticulares? Rápido, contestación rápida. Uno que abra el micrófono, responda y así seguimos. No es una prueba, así que se puede... Son movimientos que incluyen diferentes articulaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, una sentadilla, o si haces un thruster, por ejemplo. Sí, señor. Perfecto. ¿Se entendió? Esos son movimientos multiarticulares. Vuelvo. En mi época, cuando entrenaba, me refiero a fines de los 90, principios de los 2000, estaba el banco Scott. El banco Scott se trabajaba la flexión de codos. Específicamente era un banco con el que trabajabas específicamente un movimiento aislado del bíceps, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, Gambetta y Gary Gray, que son dos también personas muy vinculadas, que las vamos a nombrar mucho en el campo del entrenamiento funcional, plantean que los movimientos de una articulación que aíslan un músculo en particular son muy poco funcionales. Los movimientos multiarticulares, que integran varios grupos musculares,
en patrones de movimiento son muy funcionales. Ese es el primer tip. No sé si tip es, pero es el primer asterisco con el que vamos a trabajar la clase de hoy, ¿sí? Movimientos multiarticulares. Anótenselo porque puede ser pregunta de examen. El que avisa no traiciona, ¿eh? El entrenamiento funcional se describe mejor como ejercicios llevados a cabo con los pies en el piso y salvo unas pocas excepciones sin la ayuda de máquinas. Entonces, pies en el piso, no sentados, pies en el piso y, salvo algunas excepciones, sin ayuda de máquinas. Vuelvo a decir, en este aspecto les propongo que no se les corte en esta definición solamente el trayecto y la posibilidad de entrenar, porque si yo tengo la posibilidad de usar una máquina yo-yo, una máquina excéntrica, una máquina, una polea cónica, y es un ejercicio espectacular. Y vos me decís, ¿y cómo, profe? Si vos me estás diciendo que máquinas no. Sí, a ver, yo no lo digo, lo dice Michael Boyd. ¿Se entiende? Si yo tengo la posibilidad de abrir la cabeza y decir, bueno, el entrenamiento funcional sí me propone que trabaje multiarticularmente. Estoy de acuerdo, está buenísimo. Pero ojo, que hay máquinas muy buenas, ¿eh? De mejor tenerlas que no tenerlas. Mejor usarlas que no usarlas. Entonces, ¿cómo funciona el entrenamiento funcional? Valga el juego de palabras. Y esto está bueno. No pretende utilizar un deporte para entrenar a un atleta para otro deporte. ¿Sí? Voy a contar una experiencia mía. No me gusta ser autorreferencial. Me parece una grasada. Pero les voy a contar una negativa, no una positiva. ¿Sí? Que da ejemplo porque justo viene en relación a este ejemplo. Año 2005, 2004, 2003, yo trabajaba en el preparador físico de fútbol, de Ferro, de divisiones inferiores, y en esa época hacía todos los trabajos de resistencia, ¿sí? Todos los trabajos de resistencia, teniendo en cuenta los métodos de entrenamiento del atletismo, teniendo en cuenta los métodos de entrenamiento de la resistencia clásica. Entonces los pibes sumaban kilómetros, sumaban volumen, trabajos continuos, prolongados, sin ningún tipo de tener en cuenta los movimientos específicos del deporte. ¿Se entiende? Eso, obviamente que tal, luego no es que yo solo, luego pasaron los años y los paradigmas van cambiando, pero no es que nosotros solos hacíamos ese tipo de trabajo y los demás clubes ya hacían trabajos estructurados, holísticos, etc. El patrón patrón de trabajo en el 2003 era ese. Era ese. ¿Sí? Por suerte van cambiando los paradigmas, van cambiando los modelos, y ahora se puede trabajar, sí, se trabaja, pero se trabajará un 5% de trabajo continuo, prolongado, se trabajará como algo distinto, un día para romper la rutina, ¿se entiende? Entonces, antes nosotros pretendíamos entrenar, preparar a un futbolista
con trabajos de un corredor. Nada que ver. Nada que ver. Y a pesar de eso, los futbolistas llegan. Esto se llama entrenamiento cruzado. Entonces, el entrenamiento funcional emplea muchos conceptos, ¿sí?, de diversos deportes. Emplea muchos conceptos de trabajos de velocidad, de trabajos de fuerza, de trabajos de potencia, de trabajos gimnásticos, de trabajos de lo que ustedes quieran, ¿sí? Incorpora, se nutre. No hace lo mismo, ¿sí?, que hace un atleta, no hace lo mismo que hace una persona que hace halterofilia, pero sí se nutre de ciertos ejercicios, de ciertas características, de ciertos modelos, de ciertas estructuras. Entonces, esto, poder adoptar los conceptos del entrenador de atletismo, del experto levantador en pesas, para aplicarlo de manera inteligente. Y acá sí les tiro la pelota a ustedes. ¿Con qué? Con que no dejen nunca de capacitarse, no dejen nunca de incorporar, no dejen nunca de ver entrenamientos, charlar de entrenamientos, leer libros, tomar cursos. Ah, pero yo doy boxeo, no me interesa el levantamiento olímpico. Error. Hacé un curso de entrenamiento olímpico, no vas a perder nada. Vas a incorporar, todo es ganancia. Todo es ganancia. Desde la capacitación en capacidades físicas hasta capacitación en lo que sea dinámica de grupo, ¿sí? Podés ser un entrenador que la tenés re clara, pero tu trato, tu estilo no es el correcto y no vas a tener ningún tipo de éxito. Éxito no me refiero a medallas solamente, sino a que el grupo esté con vos, a que te responda. Después puedes ganar o puedes perder, eso es, ya saben cómo es el deporte o ya saben cómo es la actividad física, ¿sí? Pero esto sí, no dejen nunca de capacitarse. Otro punto del entrenamiento funcional es la utilización de la utilización correcta del propio peso corporal. Clave, la utilización correcta del propio peso corporal. Entonces, vamos a partir de ahí. ¿Sí? Por lo menos, o mentalmente, o escrito, o en un cuaderno, como ustedes se den maña, o en la compu, tener una amplia gama, ¿sí?, de ejercicios con el propio peso del cuerpo. Entonces, dijimos, vamos con los tips hasta ahora de entrenamiento funcional. Actividades multiarticulares. Actividades con el propio peso del cuerpo. Incorporamos, no les digo que en todas las sesiones, pero incorporamos, ¿sí?, actividades de equilibrio, actividades coordinativas, actividades de agilidad, actividades propioceptivas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Confírmenme eso. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Y como otro punto muy importante, es la actividad a través de ejercicios unilaterales. ¿Sí? No desde el absolutismo, pero el entrenamiento funcional
se basa mucho en actividades de ejercicios unilaterales. Nómbrenme, no me nombren, me escriben en el chat algunos ejercicios unilaterales que conozcan ustedes. A ver si podemos estructurar mentalmente. Perfecto, ahí ya con el single, ya pusiste, cuando pones single, pones que es unilateral, está muy bien. Dale, sigan escribiendo ejercicios unilaterales, por favor. Necesito que vayan escribiendo ejercicios unilaterales. Bilaterales es que trabajan las dos piernas apoyadas en el piso a la vez, ¿sí? Por ejemplo, una sentadilla es un ejercicio bilateral. Empujo con las dos piernas simultáneamente hacia abajo. Perfecto, muy bien. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Los ejercicios unilaterales, fíjense, es esto, ¿sí? A un brazo, a una pierna. Perfecto. Entonces, voy a hacer un muy pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora para que multiarticulares. Ejercicios, ¿no? Equilibrio. Propiocepción. Coordinación. Etcétera, etcétera, ¿no? Acá le mando el 7, perdón. ¿Qué más habíamos hablado? Unilaterales. Propio peso del cuerpo. Y a su vez, acuérdense que se nutre de otras características que yo puedo trabajar que no sean propio peso del cuerpo. Y que en este caso me voy a ir hacia el lado del entrenamiento funcional, no me voy a poner me voy a poner más en absolutista. Evitemos las máquinas por ahora, pero ¿qué otros elementos yo puedo trabajar que no sea solamente el propio peso del cuerpo? Dígamelo en audio, por favor. Así voy anotando lo que me van diciendo ustedes. Con mancuernas, con disco. Mancuerna. Con Discos. bandas. ¿Qué más? Con bandas. Bandas. Bien. ¿Qué más? Estoy medio incómodo, me estoy yendo para la derecha. ¿Qué más? Mancuerna, disco, bandas, Alguna barra. barras. Esa rusa. Sí, haría todo eso dentro del peso libre y después se puede agregar poleas. Sí, señor, sí, pero bueno, vamos como abriendo un poquitito los ejemplos, ¿sí? Así vamos como refrescando. Anillas, TRX, ¿sí? Demás. ¿Se entiende? Todo esto, no les digo que tenemos que ser especialistas, porque también que mucho abarca, poco aprieta.
Pero sí tenemos que tener algún anclaje de alguna de estas dinámicas de trabajo donde yo me sienta más fuerte, más firme, y pueda hacer como el núcleo de trabajo en alguno de estos, tipos de dinámicas de trabajo. ¿Se entiende? Yo les decía que ustedes, es una puerta que se abre, que no se va a cerrar nunca, la de la capacitación. Digo, para seguir mejorando, ¿no? Para seguir mejorando año tras año. Igual no van a poder ser especialistas en todo, ¿sí? Es imposible. Yo, digamos, tengo 46 años, me recibí en el año 99, a partir de ahí siempre seguí estudiando, no dejé de estudiar, salvo este año, que me dediqué me dediqué más a laburar que otra cosa. Hasta el año pasado estuve estudiando, tomando cursos, aunque sea cortitos y demás, pero no soy especialista en todo. Yo me especialicé en deporte de conjunto, y no en todos, en algunos deportes de conjunto, en atletismo y nada más. ¿Sí? Obviamente que después vas a poder entrenar personas sedentarias, personas con muy poco, pero eso es más fácil, desde un aspecto del entrenamiento general, te digo. Así que tenemos todas estas posibilidades para desarrollar nuestro entrenamiento. Estas y más, pusimos algunas de las que me fueron diciendo, ¿sí? Entonces, Profe, sí, perdón que lo moleste, que lo no me interrumpa. molesta para nada. Justamente esto que dice, mancuernas, discos, bandas, ¿no? Trineo, las anillas, bueno, o la fitball, o las vallitas, o las escaleritas de coordinación, y todo lo que se ve en una clase típica de funcional. Espero que lo pueda aclarar usted, seguramente lo va a poder decir con mayor claridad, pero muchas veces se ve y se entiende como que funcional es una clase en circuito con todos estos elementos, pero no hay un objetivo, o sea, porque cada persona que venga va a tener un objetivo diferente y va a tener un bagaje motriz y una alfabetización motriz diferente, y a veces esto se lo vende más desde lo comercial. No estoy diciendo esta clase en particular, sino, o sea, justamente para que usted lo pueda desmitificar, que muchas veces se lo vende como funcional y no está ni cerca de ser lo que realmente debería ser, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso al principio abrí con esa aclaración, que no me voy a encerrar en el concepto del entrenamiento funcional como entrenamiento funcional específico, ¿sí? Por eso voy a abrir a Que yo un poco más de todo. lo veo mucho en las plazas y en los gimnasios. Es como listo, ya me compré todos los elementos para el circo y ya está, es Exacto. una clase de funcional. Y a veces no carece de Sí. todos los parámetros que tiene que realmente. Es la utilización, digamos, en ese caso es como la utilización de los elementos sin un fin determinado, solamente como la utilización de los elementos. ¿Se entiende? Sí, bueno, trataremos de abrir un poquitito el juego y de incorporar algunas otras cuestiones. Sí, bueno, es la idea. Espero que estemos a la altura, ¿se entiende? Pero la idea es esa, es hablar un poquitito más de entrenamiento desde un aspecto más robusto, para que ustedes después logren hacer sus entrenamientos funcionales, que no necesariamente tienen que ser como una pirotecnia, ¿se entiende? O el campo minado con vallitas, con esto, con lo otro, que por ahí usamos otras cuestiones, desde lo conceptual.
Vamos a tratar de, a ver si logramos. Ojalá que logremos cerrar una idea, es lo principal. Uy, me fui, borré. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, esto que hablamos, el uso, importante el uso de ejercicios unilaterales. Hasta ahora no estamos hablando con qué ni de qué manera, ¿sí? Estamos describiendo. Esto de a poco o en algún momento, no como leitmotiv, digamos, ¿no? Pero de a poco. ¿Qué pasó? En algún momento meter cantidades controladas de inestabilidad. O de equilibrio, que no es lo mismo. ¿Se entiende? Mucho trabajo coordinativo en realidad. Yo acá le redoblo la apuesta y no me voy a quedar solamente con un trabajo de propiocepción, un trabajo en un terreno inestable, sino tenemos que trabajar mucho la coordinación. No importa la edad con la que estemos. Venimos con un gran problema que es el analfabetismo motriz. Venimos con un gran inconveniente. ¿Sí? Como tenemos grandes problemas por un lado, de nutrición, de que los chicos vienen mal comidos, de obesidad, de sedentarismo, de que el videojuego nos ganó los potreros. No estoy haciendo juicios de valor, estoy solamente describiendo lo que hay más inseguridad que el que se crió en la calle. Ahora es mucho más difícil criarte en la calle, ya hay menos terrenos verdes. Eso hace que una persona que su caudal motriz venga con mucha experiencia, hace que quizá una persona de 28 Profe. años, de 30 años, de 35 Pro- años, tenga Profe. muy poca alfabetización motriz. ¿Sí? No sé, perdón, si alguien hablaba. Sí, perdón yo, que no sé si se me escucha. Sí, ahora sí. No, yo lo que quería aportar también que el sistema educativo también ha decrecido esto. No sé si en algún momento fue muy fuerte, pero creo que se debería empezar por ahí, más allá de que comparto lo que decía usted de todo lo que se fue perdiendo, de potreros y demás. Me parece que ahí es el lugar que podría igualar un poco a todas las personas y empezar a cambiar un poco esta lógica también, ¿no? Es que De que ahí lleguen iba. ok. Ahí justamente iba, Fede. Iba. Iba a terminar con eso, ¿sí? Pero principalmente, más allá de esta particularidad que es real, ¿sí? Hay un gran problema, y no solo del sistema educativo, que también son de los clubes o de las entidades donde se fomenta el deporte, la actividad física, que por ahí nosotros, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la escuela. Uno recibe a un alumno, no voy a hablar de jardín, porque jardín es muy importante, pero no lo quiero meter ahí. Pero uno recibe un alumno en primer grado, hace en provincia 6 años de primaria, ya tenemos 6 años ahí, ¿no? Entra en primer año de secundaria y hace 6 años de secundaria, o 7 si estudia en industrial, tenemos 12 años a un chico que pasa toda nuestra
desde la infancia hasta la adolescencia, 12 años. Y el pibe, la piba, no sabe correr, no sabe saltar, y en líneas generales lo digo, y me hago cargo de lo que digo, no sabe correr, no sabe saltar, no sabe caer, no sabe girar, no tiene los patrones básicos de lanzamiento, de movimiento, no sabe lanzar, no sabe trepar, no sabe hacer fuerza, se cae y se lastima. Y eso es un error nuestro. No, en realidad no quiero empezar a repartir culpas, porque si uno va al diseño curricular, el diseño curricular te habla de otras cuestiones y no te habla de esto. Y si vos hablas de esto, te tratan de mecanicista, de esto, de lo otro. ¿Se entiende? O sea, hay un gran problema acá. No sé cuál es el huevo de la gallina, pero el pibe, la piba, va a un club y ya lo primero que hacen es te cuentan los puntos que hiciste. Che, perdiste por 20, metiste 10 puntos. No importa si sabés correr, sabés saltar. Si jugás al básquet y si sos salto te ponen abajo del aro. ¿Se entiende? Está todo distorsionado, chicos. Entonces, volviendo al concepto y cerrando un poquitito esto, nosotros vamos a tener que meter mucha dosis de trabajos coordinativos. Muchas dosis de trabajos coordinativos. Equilibrio, ritmo, orientación, ¿sí? Propiocepción, mucho trabajo coordinativo. Ahí ya estará el inventivo de ustedes, ya estará la experiencia de ustedes, pero no dejen pasar los trabajos coordinativos de lado porque no venimos con personas, ¿sí? Con un bagaje muy importante en trabajos ni coordinativos, ni de fuerza, ¿sí? Ni de velocidad, ni de resistencia, ni de toma de decisiones. Lamentablemente es un diagnóstico cruel, pero es así. Pero es bueno saberlo para ver dónde tenemos que intervenir. Bueno, me cuelgo y se van pasando el tiempo. Bueno, cortamos acá, así puedo bajar la clase y nos encontramos ya en el último bloque y 20, ¿ok? Nos vemos. Listo, profe. Record. Pedro, ¿dejaste la barba? Sí, sí, sí. Estamos con Casa poco Seba. dinero. Onda Seba. Sí, pero él de pinta, yo de que no tengo guita. Bueno, un gusto verte, Carlos. Igualmente, che, igualmente. Perdón que no puedo ir antes. Para que se mutió. No, no hay problema, Dale, todo bien. No hay drama. Tenemos 4 meses, así que no hay drama. Lo de hoy, ¿qué es? ¿Eh? Lo de hoy, ¿qué es el título de toda la clase de hoy? Entrenamiento funcional, el concepto, las cuestiones, digamos, los pilares. Los pilares, conceptos y pilares. Ponele, pilares es la palabra que se me ocurrió recién, pero es más que nada el concepto.
Fundamentos. Sí, fundamento, ahí está. Ok. Bueno, sigamos. Pongo el Bueno, ausente, entonces, profe. ¿eh? Pongo el ausente. Y bueno, no sé, ustedes deciden, chicos. Ustedes son los dueños del espacio, son ustedes. Yo soy solamente un mediador entre el conocimiento y ustedes. Así que si ustedes me dicen que le pongo ausente, le pongo ausente. No, Esa es no, la mentira, democracia, mentira. Carlos. Sin Carlos no somos nada. Bueno, seguimos, dale. Entonces, lo que veníamos hablando, en sus entrenamientos, por este diagnóstico que estamos haciendo de la poca alfabetización motriz que vamos a encontrar en el grueso de la gente con la que vamos a trabajar, no en todos, ¿sí? Vamos a tener situaciones que no vamos a tener ningún tipo de dificultades, personas que se van a adaptar lo más bien, personas con experiencia, pero vamos a tener una gran cantidad, porque así lo dicen las estadísticas y así lo vemos nosotros en lo cotidiano, que nos vamos a encontrar con situaciones que lo que dice el libro no se va a adaptar a lo que vamos a ver nosotros desde nuestra praxis, ¿sí? Tanto si vemos los test, si vemos algún tipo de valoración, si vemos, vamos a estar muy lejos de lo que proponen la literatura europea y lo que nos vamos a encontrar nosotros en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, por eso es importante que trabajemos la coordinación, más allá de las capacidades físicas fundamentales, que también incorporemos mucho trabajo coordinativo en las personas con las que vamos a entrenar, ¿sí? Sigamos. Entonces, en las actividades se usa la utilización, valga la redundancia, de movimientos con una sola pierna que requieran equilibrio para desarrollar adecuadamente los músculos de la manera en que se usan deportivamente. Esto retomando a los trabajos unilaterales, ¿sí? Procuramos incorporar trabajos unilaterales. Entonces, el entrenamiento funcional utiliza ejercicios como la sentadilla, flexiones, saltos, empujes, tracciones. El objetivo es enseñar a la deportista a manejar bien su propio peso corporal en todos los planos del movimiento. Y acá hago me viene bien que lo vi a Carlos, así hago un pequeño repaso. Así vamos cerrando, porque después vamos a conectar con otra cosa. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento funcional, vamos a hacerlo entre todos. Hablamos de trabajos multiarticulares. Con el propio peso del cuerpo como inicio y de ahí en adelante con toda la utilización de toda la batería que podamos ir trabajando, ¿no? De cosas que se nos ocurran. Ya hablamos, barras, banda, peso libre, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajos unilaterales. Coordinativos. ¿Qué más? ¿Qué más me quedó en el tintero de todo lo que habíamos hablado? ¿Se acuerdan?
Multiarticulares con el propio peso del cuerpo. De ahí en adelante significa Simétricos y alternados. barra. No, justamente simétrico no. Cuando hablamos de unilaterales, hablamos eso. de todo lo contrario, trabajos asimétricos. Claro, por eso decía simétricos y laterales. Sí, sí. Ir desde lo más básico a después lo más difícil o complejizando. Sí, pero el entrenamiento funcional lo que propone, a diferencia de otro tipo de modelos, digamos, que vos ya arranques con una gama de ejercicios asimétricos o unilaterales. No significa que no trabajes ejercicios simétricos, ¿eh? No significa. Significa que le des bolilla a los ejercicios simétricos y a los asimétricos. ¿Ok? No es que vayas del simétrico al asimétrico. Significa que paralelamente vayas trabajando los dos. Unilaterales, asimétricos, coordinativos. Etcétera. Perceptivos. Equilibrio. Equilibrios. Hasta acá es lo que vimos, ¿sí? Hasta acá llegamos, es lo que vimos. Como la primera aproximación al entrenamiento funcional. Dale, Flor. Sí, nos avisó Natalie que venías de Capital, que estuviste complicada con el tráfico y demás. Así que tranqui, todo bien. Bienvenida al año nuevamente. Bueno, sigamos. Y a esto le vamos a agregar, por eso hice toda ese pequeño resumen, otro tip, que este es un tip muy trillado, pero vuelvo a decir, si ya lo saben, mejor. Si ya saben todo esto, mejor. Va a reafirmar su campo de conocimiento, mejor. Pero el entrenamiento funcional, los programas de entrenamiento funcional, nosotros, desde la perspectiva del entrenamiento funcional, vamos a pensar en entrenar movimientos y no músculos. ¿Sí? Vamos a pensar en entrenar movimientos y no músculos. ¿Quedó claro? Porque se concatena con todo lo anterior, con lo multiarticular y demás. Entonces, no se hace hincapié en desarrollar en exceso la fuerza de un movimiento en particular, sino que se hace hincapié en lograr equilibrios de los movimientos, tanto la fuerza de empuje, la tracción, equilibrio entre el dominante de rodilla y los dominantes de cadera. Ya vamos a ir viendo todo eso, ¿sí? Ahí les dejo un videito, no para que lo vean ahora. Acá les dejo otros videos de Gary Gray, que era un fisicoterapeuta que fue como un precursor, ¿sí?, en el tema de cadenas cinéticas. Si ustedes van a ver estos videos, los van a ver quizá un poco desactualizados. Pero bueno, es como se entrenaba hace 30 años atrás. ¿Sí? Con cierta, pero esto ya lo conozco, esto ya lo hice, esto, sí, ya lo sé. Pero les paso unos videos para que tengan en cuenta los orígenes del entrenamiento funcional.
Gary Gray es uno de los también protagonistas de la historia del entrenamiento funcional. Porque él plantea lo siguiente. Él rompe la característica de estudiar al sujeto o al movimiento en un ángulo totalmente aislado, ¿sí? Como fue el que estudié yo en el instituto en educación física. ¿Sí? Yo estudiaba el movimiento, por ejemplo, cómo era por ejemplo, cómo era un determinado movimiento de 0 a 90 grados, ¿sí? Qué músculo trabajaba, cuál era el músculo protagonista, el sinergista, el antagonista, y nos teníamos que memorizar eso, pero el cuerpo humano funciona de otra manera. ¿Sí? Entonces, Gary Gray estableció lo siguiente. Incorpora el funcionamiento de las cadenas cinéticas y la ciencia de la anatomía funcional. Entonces, ¿cómo estudiaba yo? Yo estudiaba, nos enseñaban esto, cómo actuaba un músculo para mover una articulación aislada. Cómo se movía, por ejemplo, el hombro. ¿Sí? Se movía origen e inserción. No analizaba el músculo en relación a cómo se movía la persona, o estaba de pie, o cómo ejecutaba un lanzamiento. Solamente analizábamos un ángulo del músculo y creíamos que el músculo funcionaba de esa manera. Gary Gray propone y describe cómo actúan los músculos para mover grupos interrelacionados de articulaciones y músculos. ¿Sí? Fue un cambio paradigmático. Entonces, a partir de ahí, después lo vamos a ver esto, nos vamos a encontrar con este gráfico que ya lo deben haber visto muchas veces. Si no lo vieron, es un gráfico de Cook, que él propone, ¿sí?, que cada articulación tiene que ser abordada y trabajada en relación a lo que cada articulación necesita. Hay algunas articulaciones que necesitan estabilidad, algunas articulaciones que necesitan movilidad. Y tener en cuenta a la hora de programar trabajos funcionales, sí, justamente esto es lo que decía Sebastián. Bueno, yo veo en una plaza una pirotecnia de esto, lo otro, y no hay un objetivo. Bueno, uno de los objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta, no sé si objetivo explícito, pero por lo menos implícito, a la hora de tener en cuenta, cuando planifico una sesión de trabajo, es qué es lo que necesita exactamente el continuo. ¿Qué es lo que necesita mi articulación? Y ahí este gráfico lo simplifica, ¿sí? Y te muestra, en relación a los colores, lo que necesita cada articulación. ¿Sí? Yo a la rodilla, yo no tengo que buscar movilidad en la rodilla. Yo tengo que tener una rodilla totalmente estable. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, saltos, cuando trabajo la fuerza, cuando trabajo un movimiento, una sentadilla, cuando trabajo una estocada, cuando trabajo pliometría, cuando trabajo un salto unilateral, un salto bilateral, como quiera, yo tengo que tener en cuenta que esa articulación de la rodilla tengo que buscar la mayor estabilidad posible. Y no solamente saberlo yo, sino se lo tengo que enseñar a la persona con la que estoy practicando el salto. Mirá, vos te tenés que concentrar, la rodilla no te tiene que caer no tenés que caer de esta manera. ¿Se entiende? Tengo que concientizar a esa persona de
que aprenda a aterrizar. Hoy por hoy, uno de los cambios paradigmáticos en el entrenamiento del salto no es solamente cuán hacia arriba va, sino cómo cae, sino cómo aterriza. ¿Se entiende? No me importa solamente ganar centímetros, ¿sí? en fuerza, centímetros en salto, sino es cómo aterriza. Y así sucesivamente con todas las articulaciones. Tengo que saber esto. Las invito a que, más allá que nos vamos a ver 4 meses solamente y no nos podemos detener a investigar esto, los invito a que lean cadenas cinéticas. Lean cadenas cinéticas, lean esos libros, aunque sean un poco embolantes para quien no le guste, pero lean biomecánica, lean cadenas cinéticas, nos va a nutrir, ¿sí? Nos va a nutrir. Es mucho más teórico eso, pero nos va a nutrir en conceptualizaciones. Entonces, los ejercicios que fomentan actividades de articulaciones que requieren estabilización son muy diferentes de los ejercicios que fomentan la actividad de articulaciones que requieren movilidad. Yo tengo que empezar a discernir cuáles ejercicios, ¿sí?, de las articulaciones requieren estabilización y cuáles articulaciones, requieren movilidad. Profe, Sí, justo nombraste una batería de ejercicios y en uno dijiste estocada. Y es el que se vende por mayor, justamente en las clases, y es terrible, no hay corrección, a veces hay 20, 30 personas y el 90% lo hace sin supervisión. O por ejemplo, lo que yo veo en los box de CrossFit es cuando saltan el cajón y el cajón suena. O sea, porque no hay aterrizajes, ¡pum! Suena el cajón. Cuando, o sea, si saltás bien y aterrizás bien, el cajón no tenés que escucharlo, o sea, tiene que ser cero. No tenés que escucharlo nada. No tenés que escuchar nada, exacto. Nada. Y vos ves eso y bueno. Y no importa que pesés 130 kilos, ¿sí? La amortiguación, la caída tiene que ser, no tenés que hacer ruido, ¿se entiende? Totalmente, eso es, sí, tal cual, o que caen al cajón y caen con el centro de gravedad tan mal acomodado que vos decís, ¿para qué estás haciendo esto? Sí, bueno, a ver, esto es un consejo, eso es un consejo ya de un viejo. Cuando vayan a un gimnasio, vayan a entrenar solamente, no se pongan a mirar nada porque van a sufrir. Cuando ya empiezan a ver ciertas irregularidades, van a sufrir. Yo en un momento iba a sufrir, ¿viste? Porque, esta está haciendo mal esto, esta está haciendo mal esto, Nada, obviamente que yo cierro la boca y hago la mía, ¿no? Pero vayan a entrenar porque ves cada animalada, pero bueno, son las reglas del juego. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero yo laburo en un gym, profe. Es mi laburo. terrible, es terrible. Bueno, ahí garcaste, cagaste, te iba a decir. Ya no te queda otra. Sí. Bueno, esto es importante. Esta parte es importante porque vamos a hablar, en el entrenamiento funcional hay una paradoja, ¿sí? Que esto lo plantea muy bien Heredia, ¿sí? Y está bueno que lo tengan en cuenta. Vieron que cuando empezamos hablamos que era el trabajo multiarticular, entrenar movimientos
y no aislar los músculos, ¿sí? Que se evitaba el entrenamiento de los músculos aislados, ¿sí? Era esa como definición grande. Pero fíjense lo que plantea Heredia. La función principal de determinados músculos y grupos musculares es la estabilización. Para poder llegar para poder llegar a esos músculos, para que sean mejores estabilizadores, y al ser mejores estabilizadores me den una performance general mejor, no me queda otra que entrenarlos de manera aislada. Si no, no llego nunca a entrenarlos. Entonces, hay ciertos músculos que para que sean funcionales necesitan ser trabajados de manera aislada para mejorar su funcionamiento. Es una paradoja el entrenamiento funcional, ¿sí? Por ejemplo, todos los abdominales profundos, los abductores y rotadores de la cadera, los estabilizadores de la escápula, son todos músculos que necesitan ser trabajados de manera aislada para que me den un beneficio funcional en el futuro, ¿sí? Es una paradoja, pues yo al principio les había dicho que, acuérdense que no se trabajaban los músculos de manera aislada y que se procuraban entrenamientos multiarticulares y demás. Bueno, es muy importante que conozcan, en caso de trabajar con deportistas, que conozcan las dinámicas de los movimientos del deporte. ¿Qué pasa si les toca trabajar en un deporte o con una persona que hace determinada actividad que ustedes no dominan? Bueno, estudien esos movimientos, ¿sí? Estudien esos movimientos, esos ángulos, esas posiciones. No les va a quedar otra que estudiar. A mí me tocó hacer una suplencia de un deporte que no conozco, que no jugué nunca, ni lo vivencié, y me tocó hacer una suplencia de un amigo que se había operado y nada, le cubrí por 3 meses ese deporte y lo sufrí. Es un deporte que ustedes me van a abrir los ojos y me van a decir, es una pavada. Lo sufrí, pues no tenía ni idea, pues no lo tuve en el profesorado, no jugué de pibe, que es el hockey. ¿Sí? Yo vengo de otro deporte totalmente distinto, o de otros deportes totalmente distintos, y el hockey lo sufrí. Y tuve que ir a los libros y nada, lo sufrí. Decí que me ayudó el entrenador, me ayudaron, eran jugadoras, me ayudaron las jugadoras. Entonces, analicen los deportes, analicen los ángulos, analicen las dinámicas. Bueno, pero por lo menos lo cursaste, Natalie. Yo ni lo cursé. En mi época, los varones estaba dividido, miren qué mal que estaba todo en esa época, perdón, que estaba dividido por deportes. Los varones creo que hacíamos rugby, las mujeres hockey, los varones fútbol, las mujeres esto. Nada que ver. Una ridiculez. Claro, ahora está todo. Perdón, profe, lo corté. No me cortaste. No, que ahora está todo como más mezclado, digamos. Mujeres hacen fútbol igual que hombres, mujeres hacen rugby igual que hombres, por suerte. danza también hacen en el profesorado, por suerte. todo. Terrible, está muy bueno eso. Por suerte, porque yo te la cuento al revés, a la inversa. A mí me tocó trabajar en hockey y no tenía ni idea, pero ni idea, ¿eh? Entonces, bueno, nada, entonces si les toca trabajar con algún deportista
no le digan no lo sé, pero bueno, o sí, o díganle no lo sé y vamos para adelante. No lo sé, pero lo voy a saber, lo vamos a sacar adelante, ¿sí? Pero tienen que saber ángulos, dinámicas, tipo de contracciones, tipo de caída, tipo de aterrizaje. No es lo mismo un salto de un jugador de vóley que de un jugador de básquet, de un jugador de handball, que hay un oponente, ¿sí? Que es un deporte de colaboración y oposición. No es lo mismo con el vóley, que es un deporte de colaboración, no hay oposición, hay una red. No me voy a meter a hablar en praxeología, pero es otra, no estaría mal que estudien un poquitito de praxeología, ¿sí? No que sean praxiólogos, pero que estudien un poquitito de praxeología, que es la ciencia que estudia la acción motriz. Está bueno, es interesante. Bueno, esto se los dejo para que lo lean. Y me voy a quedar con lo último, ¿sí? Lo último del entrenamiento funcional, que es cómo vamos a trabajar nosotros. Esto sí es cómo vamos a trabajar nosotros. Nosotros vamos a trabajar con esta clasificación. Vamos a tener un ejercicio básico. Piensen cada uno un ejercicio. Piénsenlo y escríbanlo rápido en el chat. Un ejercicio. Un ejercicio determinado, el que quieran. Escríbanlo. Plancha. Flexión de brazos. Sentadilla. Bien. Estocadas. Bien. 2 o 3 más escriban. Así tenemos estos ejemplos. Que no se repitan, pero escriban 2 o 3 más. Dale el resto, dale, dale. Dale que se hunde el Titanic, dale. Necesito 1 o 2 más. Bueno, parece que no están escuchando, están esperando el partido River. Bueno. Bueno, ahí está. Entonces, ese ejercicio que escribieron ustedes, la semana que viene vamos a trabajar en base a esto. Vamos a tener un bloque que vamos a trabajar. Trabajar es, vamos a escribir, van a hacer una actividad. Ese va a ser el básico. Vamos a trabajar con básicos, con progresiones y regresiones. Ese ejercicio va a ser el básico. De ese básico, por ejemplo, voy a agarrar uno, que me acuerdo que nombraron una plancha prone. La plancha va a ser el ejercicio básico y ustedes van a tener hacia la izquierda regresiones y hacia la derecha progresiones. Eso es mentalmente. ¿Qué quiere decir? Van a tener básico y van a tener 1 o 2 ejercicios más fáciles que van a ser regresiones y 1 o 2 ejercicios más difíciles o variantes de ese ejercicio que se conecten, que van a ser más difíciles, que van a ser progresiones. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, vos iniciás con el básico. Boyle plantea que hay que darle 2 o 3 semanas para que se adapte a ese ejercicio que vos le diste. Ustedes van a conocer con la persona que están entrenando y van a saber, una vez que lo das, ese ejercicio, si esa persona se va a adaptar o no. No vas a esperar 2 o 3 semanas. Vos le planteás la plancha o una sentadilla y ves si es una cuestión coordinativa, si le falta experiencia, si le falta hacerlo o si no va.
Si no va, vos tenés que proponerle una regresión. Por ejemplo, vamos a tomar, no plancha, sentadilla. Sentadilla es el básico. Bueno, díganme en audio, por favor, una regresión de la sentadilla clásica. ¿Cómo haríamos una sentadilla más fácil? ¿Cómo sería un paso más fácil de esa sentadilla? Le ponemos un cajón y que descienda con la cadera hasta tocar con los glúteos el cajón, por Sí, ejemplo. señor, esa es una. Otra, a ver. Otra regresión de la sentadilla. ¿Cuál sería? Agarrado con una banda al frente para tener estabilidad. Sí, Cuando bajás. señor, muy bien, bien Agustín. Con una banda, con un TRX, me agarro y trabajo con la mano de un compañero, ¿sí? Con un bastón, o no con un bastón, me agarro de algo, está muy bien. Me van siguiendo, entonces yo parto del básico y me armo una regresión de ese ejercicio. Es ideal, me lo puedo anotar, ¿sí? Y puedo tener muchas variantes de esa regresión. Y la progresión es ese mismo ejercicio o una variante de ese ejercicio, pero más difícil. ¿Cómo sería una sentadilla? Una progresión de una sentadilla. Una Una sentadilla, una sentadilla sola de pierna. arranque. Se mezclaron ahí los dos. Una sentadilla, una sola pierna. Sí, señor. Una sentadilla, una sola pierna. Una pistol, por ejemplo. O, Sebastián, ¿qué dijiste? Una sentadilla de arranque. Sentadilla de arranque. Muy bien. Ahí está, Perfecto. No escuché lo último. ahí está la foto. Claro, la tuya. Exacto. Bueno, entonces de esta manera nosotros vamos a clasificar ejercicios. Vamos a tener que, ya se los adelanto, tener una caja no, está mal dicho de herramientas, pero una caja de ejercicios con básico, progresiones y regresiones. ¿Sí? Les voy a pedir una cantidad como actividad, ¿sí? Bastante grande. Van a tener que hacer básico, progresiones y regresiones. ¿Sí? Se los voy a ir adelantando para que vayan sabiendo. Si ya lo quieren ir haciendo, mejor. ¿Sí? Porque vamos a trabajar de esa manera nosotros. El entrenamiento funcional que yo les voy a proponer va a regir como el patrón mental es esto, un básico con progresiones y regresiones. Entonces me va a pasar que yo lo uso, que yo tengo 20 pibas y que por ahí de ese básico yo me tengo que ir con varias a regresiones y con varias a progresiones, ¿entiende? Yo, por ejemplo, esa sentadilla que planteo como ideal, esa sentadilla se me va a bifurcar a mí en progresiones y regresiones. Porque voy a tener eso, uno va a tener eso cuando trabaja con grupo, va a tener este arco iris. No puede uniformar a todos en el mismo ejercicio de la misma manera. No puede, porque vas a tener personas que van a tener que hacer regresiones y personas que se van a adaptar mejor a una pequeña progresión. ¿Me van siguiendo? Yo a mí me parece haber visto circuitos, supongamos de sentadilla, donde comienza desde lo más básico, después hace, o sea, desde la regresión, lo básico y después lo complicado. ¿Está bien? Sí, En circuitos, supongamos Sí. 5 o 6 o 7 zonas. sí, sí, está bien. Es una opción, una característica, es una forma de organización. Sí, lo puedes usar tranquilamente.
Bueno, escuchen, entonces es el básico se nos va a disparar a progresiones y a regresiones, ¿sí? Generalmente los básicos son el punto de inicio para el deportista. ¿Quedó claro? Bueno, yo les dejo esto. Esto es esta explicación, lo mismo que veníamos hablando, y termina la clase, la primera clase de entrenamiento funcional. Los alumnos que no han estado conmigo, los alumnos que han estado conmigo el cuatrimestre pasado, olvídense, ya se pueden desconectar. Los alumnos que no han estado conmigo el cuatrimestre pasado, necesito que se queden el último minuto y se escriban. A los que estuvieron conmigo el cuatrimestre pasado los despido. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, profe. Genial, profe, Nos 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 vemos. vemos, chicos y chicas. A los que no estuvieron conmigo el cuatrimestre pasado, yo les voy a pasar mi email. Anótenselo, por favor. Y me mandan un Gmail, por favor. Si es Gmail, mejor. A ese mail. Así los agrego al Drive con bibliografía. usarifederico3@gmail.com. Así yo les agrego, me ponen su nombre y su apellido, alumno turno noche, y yo lo voy agregando al Gmail. No lo voy a hacer hoy, no lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer en el transcurso de la semana cuando tenga un poquito de tiempo libre, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, Sí, buenísimo, profe. profe. Ahí te mando Bueno. el mail. Si es Gmail, mejor. Y si no tienen Gmail, ármense un Gmail. Es una pavada, se arman un Gmail. Porque si me pasan Hotmail, me tienen que autorizar y es un bardo. Entonces Gmail directamente ya te entra en el Drive y listo. Listo, con Gmail entonces. Ahí te mando. Dale. Bueno, nos vemos. Que tengan un buen miércoles. Buena semana, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, igualmente. Chao. Recording.